Él nos bendice en el día de hoy. La palabra de Dios se encuentra en Éxodo capítulo 5, del versículo 1 hasta donde el Señor nos dé. Dice así en el nombre del Señor. Éxodo capítulo 5. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y dijeron, ahí sí. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje de ir a Israel? Yo no lo conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan y ellos recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les destruirás nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan la palabra a palabras mentirosas. Amén. Amén. Y saliendo de las cuadrillas, o los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja, y vosotros recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar de paja, y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acabad vuestras obras, la tarea de cada un día es su día, como cuando se os daba paja, y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy, como antes? Amén. Esto es palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos guarde, mis hermanos. Amén, Señor. Dios nos bendiga y Dios nos guarde, mis hermanos. Dios nos dé de su gran amor y de su gran misericordia. Él es poderoso para bendecir nuestras vidas, es poderoso para bendecir nuestras almas. Amén. Que el Señor haga conforme su misericordia en nuestros corazones. Y vamos a hablar de este pasaje bíblico, amén, que dice que Moisés se presenta delante del faraón con Aarón, ¿cierto?
y tiene una conversación con el faraón, ¿cierto? Tiene una conversación y el faraón conocía a Moisés, ¿cierto? Moisés no era desconocido para la familia de real, podríamos decir, de los egipcios. No era desconocido, para nada. Tenía llegada porque él había vivido en palacio. Incluso dice que se crecieron junto con el faraón, ¿cierto? Pero ya habían pasado 40 años. 40 años habían pasado de la última vez que ellos se habían visto. Bendito Dios. Así habla el relato bíblico. Amén. Moisés llegó a Palacio Real no como un egipcio, sino ahora como un hebreo. Y con una petición, hermanos queridos, que salía fuera de toda la normalidad. Hemos leído Éxodo capítulo 5, ¿cierto? Y dice así, en el versículo 1: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. La petición de Moisés, hermanos queridos, no era a título personal, sino que habló en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o en ese tiempo en el nombre de Jehová, Dios de Israel, Dios de los hebreos. Era una solicitud, hermanos queridos, totalmente osada, ¿cierto? Ya que no le estaba pidiendo permiso al faraón, que le diera permiso, sino que estaba dando una orden de parte del Señor, ¿cierto? El Dios de Israel le entrega una orden a Moisés y Moisés va y se lo transmite al faraón. Éxodo capítulo 5, versículo 2 dice: y faraón respondió: ¿quién es Jehová para que oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Moisés y faraón reaccionaron en forma muy distinta cuando oyeron la voz de Dios. Moisés preguntó: ¿quién soy yo? En Éxodo 3:11 demostró humildad con respecto a Dios y la misión que le encomendó, reconociendo sus propias limitaciones y diciendo al Señor: ¿quién soy yo para que tú me elijas, me escojas? A lo contrario del faraón, ¿cierto? Dice: ¿quién es Jehová? Pregunta: ¿quién es Jehová? Éxodo 5:2. No solo no reconoció al Dios de Israel, el faraón, sino que manifestó su rechazo a atender su petición. Wow. ¿Cuántos en el día de hoy están así, rechazando la petición de nuestro Señor Jesucristo? Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga. Faraón hizo evidente su arrogancia y soberbia, hermanos queridos, en Egipto. El rey era considerado como un dios. Ezequiel 29:2-3. Por ello, él no iba a ceder fácilmente, hermanos queridos, a la petición de Dios, ¿cierto? Usado por Moisés. Pero esta negativa no tomó por sorpresa a Moisés. No. Ya que el Señor le advirtió de antemano que el rey endurecería su corazón y no los dejaría ir sino hasta después de realizar señales y prodigios. Éxodo capítulo 4, versículo 21 dice: y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto,
mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endulceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Así está escriturado en la palabra del Señor. Dios advierte a Moisés la actitud que iba a tener el faraón ante las peticiones que Moisés le iba a presentar de parte del Señor. Se opondría rotundamente a la libertad de Israel y no cedería sino hasta que su hijo primogénito muriera, como dice Éxodo capítulo 4, versículos 22 y 23. Y esa será la última plaga. Bendito sea el nombre del Señor. Propósito de las señales. ¿Cuál era el propósito de las señales que Dios estaba dando a través de Moisés? Bendito Dios. No sé si usted está escuchando la palabra del Señor, pero es importante que sepamos de esto, hermanos queridos. Las señales que Dios haría en Egipto, previo a la libertad de los israelitas, servían en un doble propósito. Para los egipcios, demostrarles que el Dios de Israel es más poderoso que todos los dioses de Egipto. Para los israelitas, mostrarles que Jehová es el Dios verdadero, todopoderoso y cumplidor de sus pactos que hizo con sus antepasados. Bendito sea el nombre del Señor. Esos dos propósitos tenía, ¿cierto?, el Señor al presentar estas señales que los faraones iban a hacer. El faraón y los egipcios iban a tener como desobediencia, ¿cierto?, y rechazo a las solicitudes del Señor. Hermano, es tremendo para las personas, es tremendo irse en contra de la voluntad del Señor. Mire la actitud de rebeldía, la actitud de rechazo, la actitud de poder decir, yo no conozco a este Dios. Y Dios tuvo que demostrarle a los faraones y a los egipcios que el Dios de Israel era un Dios vivo, contundente y poderoso. Hermanos, cuando nosotros rechazamos la voluntad de Dios, cuando nosotros, hermanos queridos, nos ponemos en una forma soberbia, ¿cierto?, tomamos estos espíritus de faraones, hermanos queridos, en nuestras vidas, y no queremos y no aceptamos hacer la voluntad del Señor y no nos queremos doblegar delante del Señor, los resultados son fatales, los resultados son indignos. Sigamos con lo que nos dice el Señor. Los israelitas no tenían otra opción de quedarse en Egipto. Aun cuando el faraón les hubiera dado permiso para salir, no hubieran podido sobrevivir al viaje a través del desierto. Hubiese sido muy difícil, si no imposible para hacerlo. Porque proveer comida para más de 2 millones de personas en el desierto, escúchalo bien, proveer comida para más de 2 millones de personas en el desierto, y aun cuando llegaran a Canaán, sería muy difícil conquistar esas naciones armadas, sabiendo los israelitas, ¿cierto?, que era un pueblo de esclavos, que nunca fue entrenado para combatir. O sea, que tenía muchas falencias, tenía más cosas negativas que cosas positivas. Bendito sea el nombre del Señor. Siendo una nación de esclavos que nunca fue entrenado para combatir. El plan de Israel para salir de Egipto parecía un plan suicida, a menos que pasara un milagro. Aleluya, no tenían otra alternativa de permanecer en Egipto, hermanos queridos. Todas las condiciones de Egipto era
que era más poderoso que Israel, y que Israel era una nación que estaba esclavizada, no tenían recursos, eran más de 2 millones de personas, y que no iban a poder vivir en el desierto. Pero Israel tenía a un Dios todopoderoso en favor de ellos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando los hijos de Israel clamaron por la salvación de Dios, ellos no estaban pidiendo salir de Egipto, sino que solo pidieron que su carga fuera más liviana y que mejoraran las condiciones de su vida. Así habla Éxodo 2:23. Pero el plan de Dios era mayor que la petición de Israel. El Señor quería hacer una redención completa. Dios quería transformarlos en una nación santa que sirviera de ejemplo y sería bendición para todo el mundo. Aleluya. El plan de Dios no había cambiado desde que Él escogió a Abraham para formar con él una nación dedicada al Señor, como dice Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. A pesar de la negativa del faraón, Moisés y Aarón insistieron ante el faraón. Éxodo capítulo 5, versículo 3 dice: y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino 3 días en el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con pestes o con espada. Ellos explicaron la solicitud del Dios de Israel, que no era una opción, sino una obligación, que tendrían consecuencias si no eran atendidas. Al principio Moisés explicó que vendría mal sobre los israelitas si ellos no obedecían a Dios, pero luego veremos que la advertencia se voltearía, ¿cierto? Se revertiría en contra de los egipcios por negarse a someterse a la voluntad del Dios de Israel. Amén. ¿Cómo reacciona el faraón ante esta explicación que da Moisés? La advertencia sobre un castigo divino no movió al faraón, hermanos queridos. Lo hizo reflexionar en cómo le afectaría a Egipto la ausencia de sus esclavos israelitas. Éxodo capítulo 5, versículo 4 o 5 dice: entonces el rey de Egipto le dijo a Moisés y Aarón: ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Lejos de entender la solicitud de Moisés, ¿cierto?, o de los israelitas, o de lo que Dios estaba mandatando, ¿cierto?, decidió castigarlos por haberse atrevido a formular dicha petición. Bendito Dios. Éxodo capítulo 5, versículos 6 y 9 dice: y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillos que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen con ella y no atiendan a sus palabras mentirosas. No solo el corazón del faraón se endureció, sino que también su mano, ya que puso más carga a los israelitas con el fin de quebrantarlos.
Le duplicaron su trabajo a los israelitas, haciéndoles responsables de recoger la paja, ahora además de hacer los ladrillos. Y todo esto sin disminuir la cuota diaria de producción. Los jefes de los esclavos israelitas apelaron por tal injusticia, ya que todos sabían que esa era una meta imposible de cumplir. Pero el faraón no le importó, porque lo que él quería hacer era quebrantar a los israelitas y desanimarlos de su solicitud, hermanos queridos. Ese es el plan del enemigo, desanimarnos, que nosotros retrocedamos y que no sigamos adelante, hermanos queridos. Usted vaya aplicando esta palabra, hermanos queridos, a su vida y a su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Éxodo 5, 17 y 18 dice: y él respondió: ¿estáis ociosos? Sí, ociosos. Y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificio a Jehová. Y pues ahora y trabajad. Los israelitas estaban esperando que Dios les alivianara la carga del trabajo forzado. Pero en lugar de ser quitado, se le volvió más pesada. Ante esto el pueblo no reaccionó bien. Éxodo 5, 20 y 21 dice: encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, le dijeron: mire Jehová sobre nosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante del Faraón y de sus siervos, poniéndole la espada en la mano para que nos maten. Bendito sea el nombre del Señor. Moisés esperaba la oposición del Faraón, pues Dios se le advirtió, pero lo que no esperaba era la reacción negativa de Israel. Ante esto, él buscó al Señor y buscó su rostro. Éxodo 5, 22, 23 dice: entonces Moisés se volvió a Jehová. Y ese es el fin de este mensaje. Que cuando sale todo mal, cuando sale todo que está en contra, porque si bien es cierto, Moisés esperaba la reacción de la negativa del Faraón, pero fue una sorpresa ver la queja de los israelitas, porque él pensaba que a pesar de la negativa del Faraón y a pesar de que le haya puesto más carga, ellos iban a esperar al Señor confiadamente para que Dios haga justicia. Pero ellos empezaron a reclamar, y le reclamaron a Moisés, y le dijeron, ¿cierto? Porque desde que yo vine a Faraón, ¿cierto?, hubieron problemas, y cierto, encontraron a Moisés que estaba a la vista de ellos, y salían de la presencia de Faraón y dijeron: mire Jehová sobre vosotros, y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante del Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Bendito sea el Señor. Y la reacción de Moisés es, cierto, que él no esperaba, cierto, él esperaba la reacción negativa del Faraón, cierto, porque Dios se lo advirtió, pero no esperaba la reacción, cierto, negativa de los israelitas. No lo esperaba, no, para nada. Ante esto, él buscó al Señor. Ahí está la clave de la solución de nuestros problemas y de nuestras dificultades. Éxodo 5, 22, 23 dice: entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste, Señor? ¿Para qué aflige este pueblo, Señor? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, has afligido a este pueblo y tú no lo has librado a tu pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Moisés iba en una misión, cierto, de Dios, mandatado por el Señor, representante de Dios, para hablarle al enemigo y mencionarle las órdenes del Señor,
Pero este enemigo endurecería su corazón. Como muchos en el tiempo de hoy están duros de su corazón y no quieren entender la voz de Dios y el mandato de Dios. Pero bendito sea el Señor. Pero como al pueblo se desanimaron cuando vinieron las opciones, tal vez ellos esperaban que la liberación fuera inmediata, instantánea, pero Dios sabía que tomaría un tiempo, ya que el Señor iba a trabajar en los corazones de los israelitas. Bendito sea el Señor, así como los de los egipcios. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. ¿Cuál es la reacción suya entonces ante una negativa? ¿Cuál es la reacción? Porque esta es la moraleja de este mensaje. ¿Cuál es la reacción suya ante, cierto, estas actitudes negativas, soberbias, cierto, de Faraón, pero también ante la queja de un pueblo que esperaba que la liberación fuera automática y no lo es? Ya no está Faraón, no está egipcio, pero están nuestros problemas, hermanos queridos, nuestras enfermedades. Nosotros quisiéramos que sanara al tiro, que los problemas sean solucionados en forma inmediata, ¿cierto? Y que no haya mayor preámbulo a nuestros dolores. Pero usted sabe la lección que el Señor nos quiere dar a través de estas aflicciones. Usted sabe, ¿cierto?, la lección que Dios nos quiere dar a nuestras vidas personales por las aflicciones que estamos pasando. A veces tomamos actitudes como los israelitas y empezamos a quejarnos. Y al Dios, y le decimos a nuestros líderes, o le decimos a la vida misma, esto ha sido peor porque ha venido el dolor más fuerte y ha venido las cosas más fuertes y todo fuerte. Pero ¿cuál fue la actitud de Moisés? Fue esta. Entonces Moisés se volvió a Jehová y le dijo: Señor, ¿por qué aflige a este pueblo? ¿Para qué me enviaste, Señor? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no lo has librado. ¿Cierto? Tuvo una conversación honesta con el Señor. Le dijo: Señor, esto es lo que está pasando. Usted lo que tiene que hacer con el Señor, decirle con respeto y amor: ¿cierto, Señor? Esto es lo que me está pasando. ¿Para qué me diste esta salvación si estoy sufriendo tanto en el día de hoy? Señor, ¿para qué soy hijo tuyo, Señor amado? Si en el día de hoy, Señor amado, estoy sufriendo en una forma extraordinaria. Fortaléceme, Señor. Dame fuerza para resistir hasta el día de la victoria, para resistir hasta el día que tú, Señor, mandate mi victoria, mandate la solución de mis problemas, y Señor, y todos mis tormentos se vuelvan, aleluya, en una alegría y en una victoria del Señor. Que Dios te bendiga en esta noche, estimado hermano. Que Dios te guarde, como Dios te muestra el camino, hermanos queridos, a través de este pasaje bíblico. ¿Qué debemos hacer delante de una aflicción? ¿Qué debemos hacer delante de una prueba? ¿Qué debemos hacer delante de una dificultad? Dios te guarde, Dios te cuide, Dios te fortalezca y Dios nos dé paciencia, aleluya, para que podamos tener confianza en el Señor. Padre Santo, te damos mil gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por este mensaje, por poder conversar, Señor, tu palabra con mis hermanos que están presentes en el día de hoy. Guárdales, cuídales, fortaléceles y dale de tu gracia y de tu amor y de tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Cada día, Señor, sea reflejada en nuestros corazones y sea bendecida también en nuestras vidas personales. Tú nos das la fórmula, Señor, en el día de hoy, cómo reaccionar delante de una injusticia,
cómo reaccionar delante, Señor amado, de la prueba. Señor, cómo reaccionar delante de las cosas que nos salen mal, Señor amado. Bendito sea el Señor, tu oración. Ir a conversar contigo es la mejor solución. Bendícenos, guárdanos, en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Seamos bendecidos, mis hermanos. Pondremos fin a este culto, ¿cierto? Cantando esta alabanza muy hermosa. Quiere ser salvo de toda maldad. Amén. Quieres ser salvo de toda maldad. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Amén, Señor. Gloria a Dios para siempre. Que la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo toque vuestras vidas, vuestros corazones. Amén. Amén, Señor. Quieres vivir y es de orgullo y pasión. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres decir a tu Rey Jesús. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Amén, Señor. La sangre que Él vertió, hay tremendo poder, hermanos queridos. Dios nos guarde, Dios nos bendiga. Aleluya, y Dios sea en nuestras vidas, en nuestros corazones. Amén. Servir a tu Rey y Señor. Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo, podrás en su amor. Tan solo hay poder en
poder, sin igual poder. En Jesús que murió, hay poder, poder, sin igual poder. En la sangre que vertió. Las glorias son del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Que la gracia de Dios pueda estar en vuestras vidas. Vamos a poner fin a este servicio, poniendo la bendición final para la gloria del Señor. Va, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por estar ahí, Señor, presente en nuestra vida y en nuestros corazones. Gracias por este culto. Gracias por los que están presentes y por los que están ausentes también. Gracias, Señor. Tu bendición sea en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias por tu presencia. Gracias por tu poder. Y gracias por todo lo que usted nos bendice y nos guarda. Y usted nos da. Señor, despídenos en paz, en comunión el uno con el otro. Y seamos bendecidos para tu gloria. Y seamos llenos de tu gracia y de tu poder, Señor, para tu gloria. Tu sangre bendita corra de la mollera hasta la planta de los pies. Hoy día terminamos un día de trabajo, mañana será otro. Señor, y que sea bajo la cobertura de tu Espíritu Santo. Despídenos en paz, en comunión el uno con el otro. Bendecido a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, sabiendo que tu palabra dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace dormir confiado. En el nombre de Jesús, sean todos bendecidos para la gloria del Señor. Amén y amén. Dios te bendice y Dios te guarda, hermano querido. Amén.